Estos 6 jugadores terminan contrato con el Athletic en junio de 2025 y hoy hemos recopilado información sobre ellos para deciros cuáles son los pros y cuáles son las contras de una posible renovación. Hay jugadores que es más fácil que los Athletic quieran que renueven, pero hay otros que en cambio generan debate y por ello hemos recopilado información y vamos a dar nuestro veredicto si merece la pena o no renovar a cada uno de estos 6 jugadores que terminan contrato en junio. Me comentaste esta idea de vídeo a finales del año pasado porque entrábamos en un año clave, en un año que había que observar con lupa a 6 de nuestros jugadores de la primera plantilla porque precisamente acaban contrato y hay de todo para valorar, y aquí estamos para traeros un vídeo muy especial y que además visualmente va a encantar seguro a nuestros espectadores. Hablamos siempre de que tenemos una de las mejores plantillas de la liga y que estamos muy contentos con los jugadores que tenemos, pero claro, no solemos tener en cuenta que hay algunos que este verano pueden marcharse del Athletic, por lo cual es un análisis bastante interesante. Creo que es un vídeo que puede interesar a la gente y ver qué haríamos con cada uno de estos 6 jugadores que, repetimos, terminan contrato este verano. Alfabéticamente, y empezamos ya con el primero de los 6. Y empezamos con Ander Herrera, 35 años que tiene Ander, posición mediocentro, como sabéis, 6 temporadas que lleva en el Athletic, en 2 etapas distintas que ha tenido. En cuanto a su rendimiento de este año, ha jugado 14 partidos, donde ha disputado 419 minutos, y sus minutos jugados se reparten así. En Liga ha jugado el 16% de minutos, en Copa ha jugado el 50%, ya que jugó la mitad del partido ante el Logroñés, y en Europa League ha jugado el 17% de los minutos totales posibles a jugar. Y en cuanto al ranking de minutos del equipo, se posiciona en número 21, por detrás de Íñigo Leque con 448 y por delante de Unai Simón, que suma 360 minutos. Para empezar a valorar los pros que habría que tener en cuenta en una posible renovación, en ese debate de la renovación de, en este caso, Ander Herrera, hemos recopilado unos cuantos, y el primero de ellos es que es un jugador con mucha calidad. Es un jugador que ha jugado en grandes ligas, en grandes equipos, que siempre desde bien joven que le conocemos ha demostrado tener una virtud especial y una calidad única en lo que es su juego, y por ello hemos destacado esto como uno de los pros a tener en cuenta. Además, es un jugador que cuando juega siempre suele rendir bien, no suele tener demasiadas oportunidades. Habéis visto los minutos que juega, pero es un jugador, yo creo que Valverde suele elegir en momentos específicos. No es un suplente con rol de suplente total, sino que hay partidos específicos donde elige Ernesto a Ander porque cree que está preparado para jugar esos partidos, y normalmente lo que hace Ander es cumplir lo que tiene que hacer en cada uno de esos partidos. Además, es un jugador veterano, y eso puede venir bien para nuestro vestuario. Diremos este punto en uno de los cuantos jugadores que tenemos aquí que ya suman bastante veteranía a sus espaldas, y eso puede venir, como digo, muy bien para esos jóvenes. Y además Ander, que me parece todo un profesional, creo que tanto fuera como dentro del campo puede ayudar a hacer bien las cosas tanto a los más jóvenes como a los menos jóvenes también que tenemos en el equipo. Y ya para ir terminando con los pros, otro de los puntos positivos es que tiene su rol asumido. Él sabe que es suplente, pero como digo, con pinzas, porque al final suele ser elegido para jugar determinados partidos, y es un Ander que vino ya sabiendo que quizá no podía tener demasiadas oportunidades, y ese ha sido el rol que ha tenido desde entonces hasta ahora, y es un rol que creemos aquí que tiene más que asumido. Pasamos de lo más positivo a lo negativo. Unai, me toca hacer el papel de poli malo en este caso, y en este caso vamos a analizar lo que son las partes menos buenas o más negativas de lo que podría ser su renovación. Empezando primero que nada por la edad, lo comentabas tú antes, este año cumple 35 años y ya es una edad bastante avanzada. Ya los jugadores a esa edad pues pierden un poquito de nivel. Es un jugador que también envejece un poquito la plantilla, y creemos que eso también es un factor negativo a la hora de abordar su renovación. Siguiendo un poco y también un poco de la mano de esto es su sueldo, ¿no? Es un jugador que cobra bastante, en torno a 3 o 4 millones de euros anuales, y para lo poco que juega, porque antes lo decías tú, Unai, es un jugador que no está participando muchísimo en el equipo, pues creemos que esa relación sueldo-minutos pues no es acorde a que pueda seguir con nosotros. Por otra parte, otro de los grandes factores es su posición. Antes comentábamos, juega como medio centro y es una posición que este año tenemos muy bien cubierta. Tenemos a Jaure, tenemos a Prados, a Galarreta, Unai Gómez que puede jugar en ese puesto, todos jugadores más jóvenes que él y que están rindiendo mejor que él y teniendo más minutos que él, por lo cual es una posición que vemos que está bastante cubierta y que tal vez Herrera no sea tan necesario en este equipo. Seguimos un poco con otro factor también que puede ser bastante importante, como es el de las lesiones. Es un jugador que, por daros el dato, desde que llegó en 2022 ha sufrido un total de 9 lesiones, en las que se ha perdido
33 partidos, o sea, casi literalmente una temporada entera en poquito más de 2 temporadas, lo cual hace que es un jugador que se lesiona mucho, tiene mucha facilidad para caer lesionado y eso es un punto para nada positivo. Y por último, sobre todo, pues somos un equipo que al final se afianza mucho en Lezama, se afianza mucho los jugadores jóvenes que suben del Bilbao Athletic y teniendo un jugador tan mayor en plantilla, pues creemos que puede cortar un poco la progresión de varios jugadores. En este caso sí que es verdad que Jauregui, Prados y compañía están jugando bastante, pero jugadores que pueden venir del Bilbao Athletic, como es el caso de Grena Barrena, por ejemplo, pues podría cortar su progresión. Y bueno, poniendo los pros y las contras en una balanza, ha habido un lado de la balanza que ha pesado más y nos hemos decantado por un no. No renovaríamos a Ander Herrera nosotros. Creo que aún así es una de las que quizá la más dudosa o la que más que puede pasar cualquier cosa, yo creo, porque al final es un jugador que, lo que digo, no es un suplente, sino que tiene un rol que a veces es importante, sigue teniendo la calidad que ha demostrado desde el primer día, pero creemos que sobre todo es el tema de las lesiones y bueno, el hecho de que esté muy poblado el centro del campo a mí me llama mucho la atención, que ya se está viendo que hay jugadores como Prados o Jauregui que has mencionado, que ya están más que irrumpiendo en el primer equipo, ya están con casi rol de titular, pues hemos decantado por no renovar a Ander Herrera, pero ya os digo que yo creo que esta va a ser la renovación más dudosa, aunque también está Boca llamando a la puerta del Atleti, Boca Juniors, así que eso también quizá pueda decantar aún más la balanza a favor en contra, de su renovación con el Athletic. Tras analizar a Ander Herrera, pasamos al segundo de los 6 jugadores que terminan contrato y pasamos a Íñigo Leque, jugador que actualmente tiene 31 años, juega de lateral derecho, aunque sabéis que puede jugar también en la izquierda, 10 temporadas que lleva en el Athletic Club y en cuanto a su rendimiento en esta temporada 24-25, suma 9 partidos en los que ha jugado 449 minutos y en Liga ha jugado el 22% de minutos, en Copa 0%, no jugó el partido en Logroño y en Europa solo ha jugado el 3% de los minutos posibles a jugar. Y en cuanto al ranking de minutos, en cuanto a la lista de jugadores con más minutos en el equipo, está número 20 por encima de Ander Herrera, del que hablábamos antes, y por debajo de Mikel Vesga, que suma 537 minutos. Creo que este es uno de los que la gente tenga más claro qué quiere hacer en general los Athletic Salis, pero aún así vamos a poner en un lado los pros y en otro los contras, como hemos hecho con Ander, y vamos a hacer con el resto. En cuanto a los pros de Íñigo Leque, hay uno que es muy evidente y es su polivalencia. Es un jugador que juega en el lateral derecho, pero que puede jugar perfectamente en ambos laterales. Se ha movido por muchos sitios del terreno de juego durante muchos años en el Athletic y es el único jugador que actualmente puede ocupar las dos bandas derechas en el lateral, y eso le convierte en un jugador con un rol importante y una cosa evidentemente a tener en cuenta si hay que valorar su renovación. Además es un jugador que tiene jerarquía en el vestuario. Si hablaba de Ander, Leque también me parece otro profesional, otro jugador y una persona muy profesional, y eso puede venir también de perlas. Vendrá ya y puede venir para los que vengan más atrás, porque es una especie de también segundo capitán o tercer capitán en el equipo, aunque bueno, a veces lleva el brazalete, pero no siempre, y eso también es importante. Y luego otra cosa interesante a tener en cuenta como punto positivo es que tiene su rol asumido y no pide más minutos. Al final es un jugador que tiene, ahora lo comentará Eneco, pero que tiene laterales por delante de él en ambas bandas y que ha asumido perfectamente ese rol de que no va a tener demasiados minutos. Es de los que menos minutos disputan de la lista que tenemos hoy, y creo que eso es otro de los puntos positivos, que ya sabe lo que va a jugar si en caso de que el Athletic decida renovarle un año más. En lo que respecta a las contras, empezamos con el factor diferencial, que es su nivel. Estamos viendo un nivel bastante más inferior al del año pasado. Hablábamos el año pasado de un Leque que estaba a gran nivel, que se le pedía incluso en los partidos importantes, pero este año creo que ha dado un pequeño bajón que ha hecho que haya varios jugadores por encima de él en su posición, lo cual nos hace un poco plantearnos también pues qué podría pasar con él. Otro también, pues un poco relacionado, ¿no? Es el cierre de la progresión de los jugadores que pueden venir por abajo. Sabemos que el año que viene habrá jugadores que vengan, por ejemplo, Hugo Rincón desde el Mirandés, que juegan en su misma posición, y al final estaríamos manteniendo a un jugador que no está teniendo tanto protagonismo por otro jugador que puede dar un buen rendimiento y que al final es un jugador joven que queremos ver ya en el primer equipo. Y por último, hablar un poco de lo que decías, Unai, de toda la gente que tiene por delante. Al final ahora mismo es el tercer lateral izquierdo y tercer lateral derecho, que es una cosa al final que te obliga a decir que hay dos laterales derechos por delante y otros dos laterales izquierdos por delante de él. Es el quinto lateral del equipo.
lo cual creo que al final es un jugador que su necesidad ha bajado bastante respecto a otras temporadas y nos hace que su futuro ahora mismo esté un poquito en el aire. Y si decíamos que era uno de los que más claro podían tener los Athletic Sales en caso de renovar o no, y yo creo que se ve sobre todo en lo que acabas de decir, que es el quinto lateral del equipo y tenemos nombres importantes en ambas bandas, pues por eso nos decantamos a que no renovaríamos a Íñigo Leque, 2 de 2, no sé dónde vamos a terminar, 2 de 2 de momento en renovaciones. Ya os decía que la primera estará más en duda, pero la de Leque yo creo que la mayoría coincidimos en que, bueno, sería una pena. Yo es un jugador que voy a echar de menos por lo que ha representado estos años y porque ha tenido también años buenos, pero no viene teniendo un papel importante en estas últimas temporadas y yo creo que podemos estar viviendo la última temporada de Leque como jugador de Athletic y nada, habrá que pasar página porque al final acabamos de hacernos también con Adama Boiro y Gorosabel, jugadores uno de cada banda que vienen pues son más que importantes por delante de Íñigo Leque en caso de sumar minutos esta temporada y seguramente de cara a futuro. El tercer jugador de esta lista es Íñigo Ruiz de Galarreta, 31 años tiene Íñigo, juega de mediocentro, 4 temporadas lleva en el Athletic y en el rendimiento de esta actual temporada ha jugado 21 partidos, 1.357 minutos en total y los minutos jugados se reparten 56% en Liga, no jugó en Copa por una lesión que tuvo y no fue convocado y en Europa League lo ha jugado casi todo, 86% de minutos de los posibles que ha podido jugar. Además, en el ranking de minutos ocupa el puesto número 9, tiene por detrás a De Marcos con 1.327 minutos y por delante a Alex Berenguer con 1.505. El primer punto positivo a valorar en cuanto a su renovación es que es un jugador esencial tanto para el equipo como para Valverde. Es prácticamente un titular del equipo y es un jugador que siempre que va a estar disponible va a estar de titular porque tanto el equipo como Ernesto Valverde los necesitan y el Valverde es el que le elige para todos los partidos en los que está disponible. Casi todos prácticamente porque ha sumado muchos partidos acumulando minutos y le ha tenido que dar descanso por ello, incluso ha acabado tocado, pero es un jugador esencial y además es un jugador que hemos definido como insustituible. No hay nadie en el equipo que nos aporte lo que aporte él en cuanto al rol que tiene que cumplir. Es un jugador único en el equipo, llegó, dio show y creo que sigue dándolo y creo que estas dos pros, aunque solo hemos sacado dos, creo que pesan muchísimo. Bueno, cosas positivas hemos sacado únicamente dos, pero es que negativas únicamente tenemos una y se nos ha hecho muy complicado sacarla porque es el tema de las lesiones. Es un jugador que llega en el verano de 2023 y que desde entonces ha sufrido 6 lesiones que le han hecho perderse un total de 14 partidos. Es un jugador que además viene de sufrir 2 lesiones de larga duración en otras etapas de su carrera y al final es un factor a tener en cuenta. Se ha perdido algún que otro partido importante con el Athletic, que por suerte, por la plantilla que tenemos, no hemos tenido que lamentar, pero sería un factor un poco importante a tener en cuenta las lesiones, el que se pueda perder partidos a la hora de tomar la decisión de su renovación. Pues yo creo que aquí no tenemos ninguna duda, ni nosotros, ni vosotros, ni vosotras. No. Y es que sí, renovaríamos a Íñigo Ruiz de Galarreta. Evidentemente es una pieza fundamental y forma una pareja a envidiar por otros equipos en ese centro del campo con Beñat Prados. Cuando no está, además también tenemos efectivos como Jaureguizar, pero es una gozada ver jugar a Ruiz de Galarreta y creo que la mayoría deberíamos estar de acuerdo en que sí, es una de las renovaciones más claras que tenemos en esta lista, si no la que más. Pasamos a un caso especial, un caso peculiar y es el de Óscar de Marcos, 35 años que tiene el lateral derecho titular de nuestro equipo, 16 temporadas en el club. En cuanto al rendimiento de esta temporada ha jugado 21 partidos acumulando 1.327 minutos y en Liga ha jugado el 59% de los minutos posibles, en Copa el 100% porque jugó el partido entero de Copa de 16avos de final y en Europa League el 33%, un tercio. En el ranking de minutos del equipo ocupa además la posición número 10, por detrás de Galarreta, del que hablábamos antes, y por delante de Mikel Jaureguizar, que tiene 1.293 minutos. Con Óscar tenemos también dos pros, pero son dos pros que pesan mucho. Luego veremos si merece o no la pena renovarle, porque es un jugador que año tras año pensamos que va a ser su última temporada desde hace más o menos 3 y al final, para alegría de todos y todas, acaba quedándose, acaba renovando por un año más y veremos cuál es el caso de esta temporada. Lo que sí que destacamos es que es un líder en el vestuario y eso es evidente. Es el capitán, es Óscar de Marcos, tiene un estatus tremendo en el vestuario del Athletic
Athletic, y sabemos que es un referente como lo era Iker para los más jóvenes que llegan al vestuario de Athletic temporada tras temporada, jugadores de la cantera. Al final vivimos de las generaciones de más mayores a más pequeños, desde leones a cachorros, y ahí el rol de Marcos es vital, yo creo, yo creo que se le va a echar muchísimo de menos en cuanto a ese papel, como se le echará ya a Iker Muniain. Además, en cuanto a su juego, su nivel sigue siendo bueno. Sigue siendo el lateral derecho titular, por mucho que ha estado muchos años, como he dicho, poniendo en duda si iba a seguir en el Athletic o no, y a pesar de en el último minuto anunciar 2 o 3 veces, creo que ha sido, que seguía, pues sigue cumpliendo, cuando quizá muchos esperarían que ya no estuviera teniendo un rol tan importante. Sigue teniendo minutos y sigue siendo, pues es que es el lateral derecho titular del equipo. A pesar de ser un jugador que queremos muchísimo y ser nuestro capitán, alguna contra tenemos que tener, y la primera de ellas es su edad. Ya lo comentábamos con Ander Herrera, pues de Marcos es otro caso muy parecido, un jugador ya muy veterano, que sí que es verdad que lo comentabas tú, Unai, el tema de la experiencia, ¿no? Que nos puede ayudar mucho, pero es un jugador ya con edad, que eso se le suma a que es un jugador que, a pesar de que está teniendo un buen rendimiento, el físico no es el mismo. Antes teníamos un de Marcos que prácticamente le veíamos en el lateral derecho partido sí, partido también, y este año ya se ve que Gorosabel tiene que sustituirle, porque físicamente el aguante no es el mismo. Es un jugador que ha crecido en cuanto a años, ya el aguante físico, lo digo, no es el mismo, ya no aguanta lo mismo, igual de bien los partidos, y eso hace que tenemos que tener otro lateral por delante de él. Y por último factor sería un poquito lo que hemos hablado con Leque, que es cortar la progresión de los jugadores. Es verdad que esto está cogido un poquito con pinzas, porque habría que tener en cuenta varios factores, pero bueno, lo decía antes, vienen jugadores muy potentes por detrás, el caso de Hugo Rincón es uno de ellos, y podría cortar su progresión y ver que jugadores que pueden tener más minutos, pues los pierdan un poquito. La pregunta del millón, ¿renovaríamos nosotros a Óscar de Marcos? Pues que él decida. O sea, ¿quiénes somos tú y yo en ECO para decirle a Óscar Pues sí. otra temporada más si debería renovar o no? Evidentemente nuestra respuesta es un sí. Yo le haría un contrato vitalicio y bueno, que siga ligado al club si no es como futbolista, pero no queremos que se retire como futbolista. Pero no, hablando en serio, sí que creemos que puede tener un añito más mínimo, pero es casi por ese factor sentimental, ¿no? De no ver por fin ese adiós, esa confirmación de que ya es la última temporada, que ahí yo me voy a derrumbar y no quiero que llegue ese día. Confiamos en que se quede, pero como hemos dicho, pues que decida él un año más, porque se ha ganado esa responsabilidad de decidir él mismo su futuro, así que veremos qué acaba sucediendo, pero ojalá pues no veamos su última temporada, la actual. El quinto jugador de esta lista es Unai Núñez, jugador cedido por el Celta, 27 años de edad, posición de central, 6 temporadas en el Athletic Club, y en cuanto a su rendimiento, ha jugado 5 partidos esta temporada, 349 minutos. Los minutos jugados han sido el 18% en Liga, el 57% en Copa y solo el 2% en Europa League, eso sí, dando una asistencia en Roma. En el ranking de minutos ocupa el puesto número 23, bastante abajo, por debajo de Unai Simón, con 360 minutos, y por encima de Alex Padilla, con 320 minutos. El caso de Unai Núñez es peculiar porque no termina contrato como tal, sino que está cedido por parte del Celta y se termina su cesión, eso sí, con opción a compra por parte del Athletic. Así que aquí vamos a valorar si el Athletic debería o no ejecutar esa opción a compra para quedarnos más adelante con Unai Núñez. En cuanto a los pros, tienen su rol bastante asumido y creemos que esto es muy importante a tener en cuenta. Al final él sabe a lo que ha venido del Celta, sabe que ha venido a tener menos minutos. Si jugara en el Celta seguramente estaría teniendo más, y es algo que él tiene asumido y que tiene 3 centrales por delante. Al final él sabe a lo que ha venido y sabe que si se va a quedar aquí, seguramente las próximas temporadas, pues mínimo a corto plazo, será algo parecido, aunque sigue siendo algo joven, entre comillas, con 27 años que tiene. Y además es un jugador que en los minutos que ha disputado pues ha rendido a buen nivel. Creemos que ha cumplido, a diferencia de Ander Herrera, sí que tiene un rol más de suplente, más de aparecer en los partidos en los que no están la pareja de titulares habitual, que son Vivian y Paredes, y además Geray, que es quien está sufriendo lesiones y quien permite que Núñez entre, pero sí que tiene un rol más de suplente, pero aún así cuando ha jugado creemos pues que ha rendido a buen nivel y ha cumplido con lo que tenía que hacer en cada partido. De que era un caso curioso, porque sería una acción en la que tendríamos que ejecutar su fichaje, porque ahora mismo es un jugador cedido por parte del Celta, lo cual, entre las contras, pues constituiría en un coste de fichaje. Tendríamos que pagar un dinero al Celta. El Celta pagó alrededor de 8 millones por él cuando se fue traspasado hace un par de temporadas,
y habría que pagarle una cantidad al Celta para que en este caso fuese el jugador de nuestra propiedad. Además de esto, es un jugador que a pesar de que los minutos que está teniendo está jugando a buen nivel, está haciendo buenos partidos, están siendo muy pocos. Está disputando muy poquitos partidos, muy poquito protagonismo, quitando ese partido de Roma donde jugó algún minuto y la titularidad ante el Español. Le hemos visto muy poquitos partidos esta temporada y eso también es un aspecto a tener en cuenta, pero sobre todo yo tendría muy en cuenta que es una posición que el año que viene creo que va a estar muy bien cubierta con la llegada de Unai Eguiluz, un jugador que está rindiendo muy bien en el Mirandés, que va a volver la temporada que viene a priori y que cubriría esa cuarta plaza de central, ese cuarto central por el que vino Unai Núñez a sustituir este verano. Bueno, pues Eneco y yo hemos decidido no ejecutar esa opción a compra de Unai Núñez y bueno, desprendernos de él. Ha sido bonito tenerle una temporada más de vuelta, pero sobre todo creemos que pesa muchísimo el hecho de que tenga 3 centrales por delante y 2 inamovibles, que son sobre todo Vivian y Asurado Paredes, un Geray que veremos si va cogiendo ritmo, y especialmente también creo que pesa muchísimo el hecho de tener un central más joven y que se está aún formando como jugador en el Mirandés, que es Unai Eguiluz. Así que por esas opciones y también pues por ahorrarnos unos dinerillos hemos decidido por no ejecutar la opción a compra de Unai Núñez. Y el último jugador de esta lista de 6 es Yuri Berchiche, un jugador también interesante a debatir si deberíamos renovar o no. Tiene 34 años, juega de lateral izquierdo, 7 temporadas en el Athletic Club. Este año ha jugado 23 partidos, 1706 minutos y ha jugado el 66% de los minutos posibles en Liga, el 25% en Copa y el 83% en Europa League. En cuanto al ranking de minutos, ocupa el puesto número 6 por detrás de Nico, que tiene 1710 minutos jugados, y por delante de Gorka Guruceta con 1574. Yuri es un jugador que a día de hoy sigue rindiendo a buen nivel y hemos destacado eso como punto positivo porque es un jugador que poco a poco le van pesando los años, pero aún así sigue siendo ese lateral izquierdo titular y creo que es importante a tener en cuenta que es el lateral izquierdo titular y un jugador que suele rendir bien habitualmente. Además es un jugador con garra, un jugador con carácter. Creo que no hay nadie en el equipo con tanto carácter como él y es evidente porque es un jugador especial, es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo y eso también de vez en cuando viene bien, depende de las situaciones con las que nos encontremos, pero viene bien tener un jugador así. A veces está un poco loco, ya lo sabemos, pero bueno, viene bien tener un jugador como Yuri siempre. Es una posición además donde no tenemos demasiados efectivos, con lo cual también es interesante valorar la opción de quedarse a Yuri porque el único lateral izquierdo puro como tal es Adama, que todavía está en una situación de progresar y esta temporada no se va a consolidar como el titular, ni mucho menos, va a necesitar más tiempo y además, pues como hemos destacado con los más veteranos, es un maestro para los jóvenes. Este tiene más carácter que los otros, como hemos dicho, pero no deja de ser un jugador que ha jugado fuera, ha jugado en equipos importantes y que puede servir de ejemplo para los jóvenes que entren. Y sobre todo ese Adama que acabamos de mencionar, que seguro que está encantado de tener un maestro como debe ser Yuri Berchiche en el vestuario de Athletic. Yo creo que tanto yo como todo el mundo tiene muchísimo cariño a Yuri y todo el mundo le renovaría, pero bueno, hay que hablar de cosas también que no serían tan positivas si siguiese en el Athletic y sobre todo, pues creo que hay que mencionar lo que todos sabemos, que es el tema de las lesiones. Un jugador que llegó hace bastantes años, llegó en 2019 y desde entonces han sido 16 lesiones. Ha hecho que se pierda un total de 61 partidos, en las cuales hay que destacar esa lesión de pubis que le tuvo alejado de los terrenos de juego un total de 25 partidos. Al final, 61 es un número bastante grande, son casi 2 temporadas sin él y un jugador como Yuri que se pierde tantos partidos pues es un factor bastante diferencial. Por otra parte, también mencionar, hablábamos mucho de Adama antes y es un jugador que con muchas pinzas podría cortar la progresión de Adama. Adama al final es verdad que es un jugador de cara a futuro, pero que bueno, los minutos que ha tenido este año lo estamos viendo bien y Yuri podría hacer que Adama tuviese menos minutos. Y nos costaría igual ver que Yuri tuviese pues ese rol un poquito de segundo lateral, si en caso de que Adama pues cogiese confianza y tuviese mejor nivel que Yuri. Pero bueno, dicho esto, bueno, es una cosa complicada de que pase, pero también hay que tenerla en cuenta, obviamente. Pues bueno, terminando con este último jugador, hemos de decir que sí renovaríamos a Yuri. Creemos que un año sería lo esencial para un jugador como Yuri. Al final, yo creo que lo importante es que tiene un rol de titular muy importante, que sigue siendo titular en el lateral izquierdo
y no podemos, lo que he dicho antes, no podemos darle a Dama de repente ese lateral izquierdo para él solito, necesita más tiempo, más dosificar un poco los minutos entre los dos, como está pasando esta temporada, y está bien que esta temporada sea como más de prueba entre los dos, y ya la siguiente, Valverde, si seguimos también con él, vaya viendo qué cosas probar, pero estaría bien un año y también teniendo en cuenta que no tenemos efectivos en ese lateral izquierdo, además de Adama Boiro, pues que es el único lateral izquierdo que todavía necesita coger muchísima experiencia. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis la caja de comentarios, como siempre decimos, para dejarnos pues vuestras opiniones. ¿A qué jugadores renovaríais y a qué jugadores no podéis hacer vuestra lista? Y os vamos a leer encantados, como hacemos siempre con todos y todas vosotros y vosotras. Así que nada, os recuerdo también que os suscribáis para seguir disfrutando de contenido aquí en Área Rojiblanca. Y antes de despedir el vídeo, pues voy a dejar que hable mi amigo Eneco y cerramos ya el vídeo. Por darme voz, Unai. Pero bueno, nada, más que nada destacar que habría que estar atentos estos siguientes meses para ver lo que ocurre, que sean los meses donde se pueda dar esas renovaciones o esas no renovaciones, y para ello también estar muy atentos a nuestras redes sociales, donde colgaremos pues todas las novedades que puedan pasar con estos 6 jugadores y con todo el tema del Athletic. Pues que ricasco y nos vemos en la siguiente. Aupa Athletic.